Vamos a orar. Señor y Padre Santo, Señor de los cielos, venimos y ruego, Señor, nos muevas el corazón a venir con hambre y sed de justicia, hambre de Cristo, hambre de tu palabra, hambre de escuchar a nuestro capitán hablar, hambre de decir sí, Señor, o no, Señor, a lo que tú demandes, digas y establezcas. Señor, limpia corazones, limpia almas, restaura, da vida a los muertos y da esperanza a los oprimidos, a los opacados, da perdón y restauración a los quebrantados de ánimo, Señor. Pero por favor, habla a tu iglesia. Señor, no vengo en mis méritos, no vengo en mis fuerzas, no vengo en mis estudios, vengo como heraldo de tu palabra, Señor, rogando que seas tú guiándome, que quites de ese sermón lo que no te agrada y pon lo que tú quieras que aparezca en ese sermón, Señor. Y por favor, abre corazones, abre mentes, permite que nos enfoquemos en tus verdades, en tu misericordia y en tu gracia. Y Padre, por favor, guárdanos aún del enemigo acechando nuestras almas, aún en este momento, Señor. El pecado también buscando distracciones, pensamientos ajenos al servicio. Señor, guíanos a toda verdad y protégenos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, estar en Cristo o el cristianismo es pertenecerle a Cristo, es seguir a Cristo, es aferrarnos a Cristo. Pero yo no quiero que eso se vuelva como un eslogan, es decir, seguir a Cristo es cristianismo. No, el cristianismo no es solo seguir a Cristo, sino amarlo, tener una relación genuina, veraz. El Señor pide en su palabra y pide algo que hace Él en nosotros. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, toda el alma y toda mente. Y eso es una realidad en la vida de un creyente, un amor genuino por el Señor, porque también es posible, hermanos, y espero Dios nos hable esta mañana, que yo pueda tener una relación equivocada con el Señor. Yo puedo seguir al Señor por lo que el Señor me da o me puede proveer, pero no seguir a Jesús o estar con Jesús por lo que es Él en sí mismo. Hasta ahí para de contar. Y hay textos en la Biblia que enseñan que hay hombres que siguieron a Jesús por lo que Él podía beneficiarse. En San Juan 6, no lo busquen. ¿Recuerdan cuando Él multiplicó los panes y los peces? Y la gente dijo algo interesante. Cuando vio esto, dijo: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. O sea, ellos reconocieron que ese era posiblemente el profeta que estaban esperando, pero sucede exactamente como dice la Biblia. Este pueblo conoce las cosas, pero su corazón está lejos de ahí. El Señor sabía esto y dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey, o sea, no rey espiritual de sus vidas, querían un gobernador que cada vez que ellos tuvieran hambre multiplicara las cosas, hiciera milagros, y ellos tener ese tipo de protección, pero no querían a Jesús como el rey de sus almas o de sus vidas. Y más adelante en San Juan 6, recuerdan que cuando el Señor se fue porque querían hacerlo rey, Él pasó al otro lado y toda la gente se fue detrás de Él y le dicen: Rabí, ¿dónde estabas cuando llegaste acá? Y el Señor le responde: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Ahora, hermanos, esto es muy importante, entender la relación que podamos tener con el Señor Jesús, porque es una relación genuina de amor. Miren, ¿recuerdan cuando el Señor restauró a Pedro? El Señor no le preguntó: Pedro, ¿me obedecerás? O Pedro, ¿estudiarás? No, Pedro, ¿me amas? ¿Tienes una relación genuina conmigo? Cuando María Magdalena fue a buscar el cuerpo en el sepulcro, ¿recuerdan que no lo encontró? Ella no estaba llorando porque quería ver más milagros o más enseñanzas. Cuando vio a Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Se aferró a Él. No quería dejarlo ir, se aferró fuertísimo. Y así podemos ver muchas historias en la Biblia de personas que amaban a Jesús, seguían a Jesús por quien era Jesús. Ahora, el apóstol Pablo dice algo muy interesante. ¿Cuántos de ustedes quieren ir al cielo? Y todos van a decir amén. ¿Pero por qué? ¿Porque han leído en Apocalipsis que hay calles de oro? Porque no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento, van a jugar toda lágrima. El apóstol Pablo dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y está hablando de no saber si quedarse o irse, pero él dice: pero de ambas cosas estoy puesto en estrecho, pero prefiero partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Él quiere estar con Cristo. Y esa es la pregunta hoy, el deseo de estar con Cristo. Ustedes conocen 2 Corintios 5:14. Déjenme leérselo, no lo busquen, en la Nueva Traducción Viviente.
dice, si hay de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla, nos constriñe. En otras porciones dice, nos obliga. Un creyente, amados hermanos, un creyente nacido de nuevo por la gracia de Dios, ama a Jesucristo, le sirve y le sigue por amor, porque ese es el amor que Dios nos dio. El amor de Cristo nos controla. Dice, y el que murió por todos, los que reciben esta nueva vida en Cristo, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos. Ahora, escuchen bien, no fue que ustedes en un momento de sus vidas dijeron, Dios existe, Dios es bueno, le voy a seguir. No. No, hay un momento en nuestras vidas, la realidad es que odiábamos a Dios, no queríamos seguir a Dios y aborrecíamos a Dios, y quien nos buscó fue Él. Dios fue y nos buscó y nos dio vida cuando le odiábamos, o sea, nos dio vida cuando le aborrecíamos. Y si nosotros amamos al Señor, no es porque tú seas mejor persona, no porque conozcas más Biblia, tú amas al Señor porque Él te amó primero. O sea, si tú amas al Señor, es el resultado de que Él te amó primero. Te bendijo con gracia y te dio el poder del Espíritu Santo para ser una nueva criatura. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo hace 8 días, miramos el texto, iniciaba diciendo, ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de la mente, porque es una orden que puede recibir el creyente, es una orden que puede vivir, no perfectamente, pero sí honestamente el creyente, porque ya Cristo hizo todo lo necesario. El apóstol Pablo dice, no vivan como los gentiles, porque ya no son gentiles, son nuevas criaturas, son hijos de Dios, pueblo del Señor. Entonces, ya no anden, y el tema hoy continúa, ya no anden como aquellos que no conocen a Dios. Y dejamos muy en claro que entre un creyente y un inconverso, la diferencia es tremendamente grande, o sea, no es un asunto camuflable, es muy, muy grande. De igual manera vimos, mis hermanos, que a pesar de que estamos en Cristo y que Cristo mató a ese viejo hombre en la cruz, ese viejo hombre sigue morando, no como jefe, no como amo, pero sí dando órdenes. O sea, todos ustedes en Cristo tienen a alguien morando adentro que le llaman viejo hombre y que tiene vicios engañosos, que quiere volver a tomar su lugar. No va a poder, pero en algunas ocasiones sí logra hacerlo. Pero Dios es bueno quitando esos ídolos de nuestra vida. Hermanos, esta semana, perdón que estoy hablando mucho, pero esta semana hablamos con el grupo Alabanza y meditamos que hay cosas que ustedes empiezan a cambiar en sus vidas que ni nos damos cuenta, pero es por el fino trabajo del Señor obrando. No sé si de pronto pasan los días y, ay, mira, ya no me hace faltan estas cosas y no me había fijado en qué momento se fueron. Ni siquiera fue una batalla que ganó el Señor en nuestras almas. Entonces, de nuevo, si somos nueva criatura, sí o sí vamos a reflejar a Cristo. No hay sí o sí. ¿Por qué? Porque Cristo mismo es nuestra vitalidad, Cristo mismo es nuestra fortaleza, Cristo mismo nos vino a despojar de ese viejo hombre, Cristo nos vistió de Cristo y Cristo es nuestra fuerza. Hermanos, ayúdenme con este texto, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué sería lo contrario? Todo lo puedo en Cristo, que Él es mi fuerza. Lo contrario es, yo no podría hacer nada si Cristo no es mi fuerza. Nada es nada. Un cristianismo sin Cristo es como pretender calmar la sed con arena. Hermanos, voy a dejar claro esto. El cristianismo, la vida o las demandas o las disposiciones del nuevo creyente son imposibles sin Cristo. Solo Cristo hace posible lo que Él mismo estipuló en la vida del creyente. Él va a ser nuestra fuerza, nuestra vitalidad, nuestro entendimiento. Solo Cristo. ¿Eso es claro? Porque si vamos a vivir el cristianismo sin Cristo, les voy a decir lo que está pasando ahorita mismo tal vez. Frustración, desánimo, angustia, decepción con los demás y sobre todo con ustedes mismos. Y tarde que temprano van a abandonar las filas del cristianismo. Miren, el cristianismo no es solamente no matar. ¿Han visto el mandamiento dice no matar? Y ustedes pueden creer que un buen testimonio es no matar. No, eso no es un buen testimonio. Los impíos tampoco pueden no matar. Lo que nos hace cristianos es amar como Cristo ama, amar a los enemigos. Eso incluye no matar. Entonces, hermanos, ¿por qué todo esto? Hoy vamos a ver, hace 8 días vimos el marco general de la información que nos dio el apóstol Pablo. Quiero que vayan en sus ojos 4:17.
Efesios 4:17. Vamos a ver el marco general y luego vamos a pasar a los detalles. Efesios 4:17. Vamos a leerlo una vez más, familia. Dice así la palabra del Señor, Efesios 4:17. Habla el apóstol Pablo en la autoridad de Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor. Dos puntos. Orden. Ya no andéis como los otros gentiles. No es opcional, pero es una realidad en un creyente. No ande como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, y va a describir cómo es eso. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esa es la vida de un impío. Esa es la vida de alguien sin Cristo. Esa fue su vida y mi vida antes del Señor. Verso 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Él nos enseñó, Él nos rescató, Él es nuestro pastor. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y yo espero que recuerden la explicación de lo que sigue. Recuerden que nosotros no nos despojamos. Ya fuimos despojados en la cruz por Cristo Jesús, pero por causa de que Él ya lo hizo, yo puedo desechar estos malos hábitos que vamos a ver. Entonces dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, eso es lo general, que está viciado, es una realidad, conforme a los deseos engañosos, y renovados, porque ya fuimos renovados en Cristo, en el espíritu de nuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, que ¿quién lo creó? Dios, en la justicia y santidad de la verdad. O sea, la justicia y santidad de la verdad es el resultado de una nueva creación en Cristo Jesús. Hasta ahí es el marco general y eso lo vimos hace 8 días. Ahora el apóstol Pablo nos va a llevar a los detalles. Va a decir, mira, esto es lo general, pero ahora vamos a ver el patrón de vida de un creyente. ¿Qué se espera realmente de un nacido de nuevo? Verso 25, miren cómo inicia, por lo cual. Es decir, por lo que vimos anteriormente, por esta razón, coma, desechando la mentira, hablen la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ese es el primer patrón. Segundo patrón, patrón de forma de vida, no patrón de jefe, ¿no? Segundo, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hoy solo vamos a ver desde el 25 al 27. 3, el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. 4, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y quinto, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Entonces, déme resumir. El apóstol Pablo en la primera porción nos dice, esto es lo que hizo Cristo, ya los renovó, ya los vistió, ya los despojó de esa autoridad que tenían antes. Ahora, como eso es verdad, esto es lo que se espera en la vida de un creyente, por así decirlo. Despójese de lo malo y vístase más de Cristo. Despójese de lo malo y vístase más de Cristo. Y obviamente, si ustedes ven el primer texto, dice, desechad la mentira y hablad ¿qué? Verdad. Y es importante que veamos qué es mentira como mentira y qué es verdad como verdad, porque otra vez el apóstol Pablo va a hacer grandes contrastes, Lo que vamos a empezar a ver en 25, 26 y 27, hermanos, no es lo que usted tiene que hacer para ser salvo, sino lo que ya está viviendo por cuanto ya es salvo. ¿Está bien claro eso? Este es el resultado de la obra de Cristo en un creyente. No en todos es igual, pero sí es una realidad. Ahora, son 5 aspectos. Son 5 aspectos. Vamos a ver 2. El primero, solo vamos a ver 2. Despójate de la mentira y haz la verdad.
Y segundo, desecha el enojo pecaminoso y asume una ira justa. Ahorita vamos a explicar eso. Primero, verso 25. Despójense de la mentira y hable la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ahora, hermanos, recuerden que el versículo 22 nos dice que hay un viejo hombre. ¿De acuerdo? La pregunta es, antes de Cristo, ¿qué tan mentirosos éramos? Antes de Cristo, ¿qué tan mentirosos éramos? La palabra de Dios dice en un salmo que desde el vientre de la madre hemos sido mentirosos a morir. O sea, es altísimo. Y fuera de eso, éramos muy mentirosos y entrenamos esos malos hábitos bien, con mentiras. O sea que cuando llega ese viejo hombre a Cristo y tiene ese mal hábito ahí, ¿qué tan mal hábito es la mentira cuando empezamos a una vida como creyentes? Ese viejo hombre, ¿qué tan acostumbrado está a la mentira? ¿Qué piensan? ¿Está bien entrenado para ser mentiroso? Está altísimamente capacitado. Tiene un PhD en mentira. Entonces el Señor dice, mira, esa es la realidad. Hay un viejo hombre que ya no lo domina, pero lo tiene ahí. Deshágase de eso. Sáquelo de su vida. ¿Y qué es lo que tiene que sacar según el texto? La mentira. Ahora, ¿qué es mentira? La mentira viene del griego de una palabra que se llama pseudo y habla de falsedad. En esencia, la mentira es una distorsión de las cosas hechas con el propósito de engañar. O sea, una mentira tiene el propósito de engañar, punto. ¿Qué hábitos teníamos antes? Solo quiero mencionar hábitos que teníamos antes y que muy posiblemente nos hagan daño todavía. Es posible que cuando haya problemas yo diga mentiras para evitar las consecuencias. ¿Estamos acostumbrados antes a eso? ¿O es posible que por ganarme un beneficio yo tenga que decir una mentirita para que las cosas cuadren y yo me beneficie? Eso era el antiguo hombre que lo hacía sin pena y sin gloria, pero ahora ese hábito está ahí. El hábito de querer quedar bien con los hombres, el hábito de querer ganar beneficios, el hábito de hacer cosas. Ayer hablábamos con los estudiantes en el curso de ética cristiana, para resumirlo. ¿Qué pasaría si un hombre está en su trabajo y el jefe le dice, mira, te voy a aumentar el sueldo 2 veces, te lo voy a duplicar. Mi único requisito es que tengas el bachillerato. Y resulta que tú estás aquí sentado y estás escuchando la propuesta, estás tan feliz, pero llegaste hasta 10º. No tienes 11, no tienes título bachiller. Entonces uno puede empezar, bueno, Señor, o sea, mi trabajo no va a cambiar. Yo voy a seguir haciendo lo mismo. Lo único que me piden es el título. Y yo le puedo decir a mi jefe que yo completé 11. Además, Señor, mi familia va a salir beneficiada. Yo también. Y Señor, por un año, ¿qué hacemos ahí? ¿Cuál es la conducta del creyente? ¿Qué debe hacer? ¿Qué dice tu razonar en ese momento? ¿Mientes y ganas o dices la verdad y no te doblan el sueldo? El Señor dice, desechen la mentira. En mi infancia, hace muchos años atrás, muchas mujeres en Villavicencio tenían la costumbre de decir, mira, si a usted la cogen siéndole infiel a su novio, había una expresión que nunca me olvida, niéguelo hasta la muerte. Le pueden traer todas las pruebas, pero niéguelo hasta la muerte. Esa es otra. Y también las mentiras a medias. Tu esposa te dice, mi amor, hazme un favor, puedes traer cierto mercado en la tienda. Ah, sí, mi amor, yo voy. Y llegas a la casa y la esposa dice, mi amor, ¿cómo te fue en el mercado? Bien. O sea, para el hombre ir a mercar fue que fue a la tienda, se compró un vaso de agua, pero no compró el mercado, pero él hizo mercado. Y entonces dice que fue al mercado. Mentiras a medias no son verdades a medias, son mentiras completas. Escuchen bien. Todos, cada uno de ustedes, en mayor o menor medida, llegamos a Cristo con un hábito bien organizado, bien planeado, bien estructurado, bien enseñado, que se llama la mentira. El problema es que si hay mentirosos descarados o mentirosos sutiles, pero todos llegamos siendo mentirosos. Y es un hábito que dice la palabra de Dios debe ser desechado. Es incompatible con la nueva naturaleza, es incompatible con todo lo que es Dios, porque Dios es un Dios de verdad. Recuerden de dónde fuimos traspasados, del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Fuimos traspasados del padre de la mentira. Eso dice la Biblia de Satanás.
Es el padre de la mentira. Y cada vez que Satanás habla, es mentiroso porque es padre de mentira. Ahora, esa es la realidad. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo para desechar la mentira? Miren el texto. ¿Cuál es la solución? Hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y es muy interesante cuando dice miembros los unos de los otros, porque el contexto de mi prójimo es la iglesia. Él está haciendo un contexto directo, hablar verdad en la iglesia. Recuerden que Efesios 4 inicia hablando de la unidad de la iglesia. La mentira va a hacerle daño a la iglesia. La mentira no tiene cabida en nuestras relaciones porque crea desunión. Recuerden que Efesios 4:15 dice que debemos crecer en la verdad, en amor. Ahora, mis hermanos, hace daño la mentira. La mentira que crea, digamos, en una familia, somos una familia grande. ¿Qué crea la mentira? Desconfianza, intriga. La mentira también está llena de chisme, fricciones. Entonces, la verdad entre nosotros debe sustituir ese deseo de mentir. Hermanos, y de nuevo, no estamos hablando de que yo dejo de mentir para ser cristiano, no. El Señor me dice, ya tienes todo para batallar y desechar. Recuerde que ese viejo hombre no estamos llamados ni a entrenarlo, ni a convertirlo, ni a limpiarlo. Ese viejo hombre está llamado a desechar. ¿De acuerdo? Pasemos al segundo punto, es donde más nos vamos a demorar. Desechar el enojo pecaminoso y asumir una ira justa. Ahora, ¿les suena medio raro una ira justa? ¿Es posible tener una ira justa? Sí. ¿Dios es un Dios de ira? Sí. Pero indiscutiblemente la ira del Señor no está asociada para nada con el pecado. Nuestra ira muchas veces sí. Pero si hay una ira justa en la Biblia, y es una ira que debemos vestirnos en el poder del Espíritu Santo, y a una ira pecaminosa que no debe ser tenida en cuenta. Hermanos, airarse no está mal. Lo que está mal es lo que yo haga con esa ira. Yo me puedo indignar, yo me puedo molestar, yo me puedo enojar por ciertas cosas que causan ira. Pero lo que la Biblia prohíbe no es que no te aires. Dice, airaos, pero no peque. Airaos, pero no peque. Es posible que si ustedes están en familia y de pronto sus niños, ustedes son creyentes, sus niños hacen algo terriblemente mal, que merece disciplina. Es posible que el creyente como padre se indigne. Hay una indigna justa, ¿verdad? Este niño ofendió al Señor, este niño le faltó respeto a mi tío, a mi tía, a mi abuelito, lo que sea. Este niño cometió una falta que necesita ser corregida. Ahí está la indignidad. Es una indignidad correcta. Ahora, el Señor dice, está bien que te indignes por lo que hizo tu hijo, pero no peques. ¿Qué significa? Imaginen por un segundo, se enojan de una forma digna de lo que pasó, pero la reacción no es correcta. La reacción es acercarse y cogerle el brazo y doblárselo así de un pellizco. O decirle, tranquilo, que cuando lleguemos a la casa arreglamos esta situación. Tonto, me hace perder la paciencia y mire cómo me hace quedar mal. Eso es pecaminoso. La indignación fue justa, pero la reacción fue pecaminosa. Y es lo que está hablando el Señor. Tú tienes derecho a airarte, no tienes ningún problema. Pero lo que no tienes derecho es que en medio de tu indignación reacciones escandalosamente, groseramente, arbitrariamente, rudamente. ¿Sí? Y muchos decimos, en la casa arreglamos, y cuando llegamos a la casa, ¿saben por qué no disciplinamos a los niños? Porque ya no hay ira. Mi amor, pero ¿con qué corazón le voy a dar regla a la niña o al niño si ya no tengo rabia? Yo sé que algunos de ustedes se ríen, pero miren ese hábito que está metido acá. O sea, yo disciplino a mi niño o a mi niña con rabia. Pero cuando no tengo rabia, supuestamente tengo amor. No, no tengo amor. Es pecado también. Entonces, este asunto, el apóstol Pablo dice, miren, pueden airarse porque como creyentes estamos llamados a indignarnos también. Pero al mismo tiempo dice, no pequen. En un curso que hicimos con las damas, esas son unas porciones, decía que no hay nada más peligroso que la posición de una víctima. O sea, esa persona que fue ofendida, de verdad, hay una causa justa, la ofendieron, la hirieron, hombre o mujer, está ofendida. Y esa persona como víctima cree que tiene todo el derecho de castigar. O sea, usted me trató mal, usted fue injusto conmigo y yo no le hablo.
Eso es una respuesta correcta, pero la víctima asume que eso es correcto. Dice, sí, es correcto, porque yo tengo la razón, yo tengo todo el... Pero un segundo, el Señor dice, mira, tienes toda la razón en indignarte, pero la Biblia dice, aréate, pero ¿qué? No peques. Mira, yo no le hablo porque es que de verdad me siento indigno y no quiero volver a saber eso. Y cada vez que pasa se lo voy a echar en cara. Y uno dice, mira, ¿y por qué lo echas en cara? Y dice, porque todavía estoy herido o todavía estoy herida. Y saca y saca y saca las cosas, reacciones frías, reacciones displicentes, desprecio. Hermanos, eso no es justicia. ¿Saben cómo se llama eso? Venganza. Pero la víctima, cuando se venga, no lo ve como pecado, lo ve como justicia. Y por eso dice que no hay nada peor que una víctima. Se conmisera a sí misma, se justifica a sí misma, es que de verdad, y cuando se sienta a hablar por cualquier lado se desahoga y ella es la pobre víctima de toda esta situación. Entonces puede ser chismoso, chismosa, puede hablar mal de las personas, y lo peor de todo es que la víctima siempre se va a autojustificar. Solamente Dios puede mostrar que eso es un acto pecaminoso. Entonces sabemos que no debemos airarnos sí, pero no pecar en nuestra ira. Déjenme compartir un breve estudio, como un mini estudio dentro del sermón, que vimos también con las damas. En Proverbios 12:16 dice, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. En otra versión dice, el necio se enoja enseguida, pero una persona sabia mantiene la calma cuando la insultan. La persona sabia que mantiene la calma cuando la insultan, ¿saben cómo se llama en la Biblia? Una nueva criatura. Esta persona está sacando de lo que ya Dios le dio y lo está usando. Déjenme hacer la diferencia, mostrar. La persona necia dice, el necio al punto da a conocer su ira. El necio se enoja enseguida. ¡Bum! Explotó la bomba. Ya. Ese es el cuadro gráfico de uno que actúa sin pensar. En su mente del necio, todo es secundario a la necesidad de hacer ver a los demás que está en desacuerdo, que se siente humillado y que su estima personal ha sido herida. ¿Pueden ver casos así? Esas personas que se enojan ya y ponen una cara de pistola y se ponen todas indignas o indignos. Para este individuo, mantener las buenas relaciones no es tan importante como revelar un rostro enojado, palabras hirientes, porque las cosas no se han hecho como él pensaba. Son ese tipo de personas que cuando explotan no le importa quién esté ahí. Porque en su mente cree que explotar y gritar y ofender y criticar es correcto. El Señor dice, mira, airéate, está bien, enójate, pero no peques, no tengas una reacción pecaminosa. Y eso es lo que hace una persona necia. Pero amados, de verdad, los que podemos reaccionar así, cuando reaccionamos así, ¿no consideramos que es una reacción justa? No, yo estoy dando a conocer, yo soy una persona que yo no me quedo con nada, pastor, yo tengo que dar a conocer mis sentimientos. Y dice, sí, tú puedes dar a conocer lo que sea, pero no pecar. Tú puedes enojarte, pero no pecar. El lugar, el momento y la circunstancia no importa, tampoco delante de quien esté. ¡Boom! No tiene tiempo para pensar. Sus emociones trabajan más rápido que su mente y que su voluntad. Los pensamientos que tendrían que apaciguar la furia lo siente después. Después de que explotó, dice, ay, ¿qué hice? ¿Qué hice? Proverbios 29:11 dice, el necio da rienda suelta a toda su ira. El necio hará locuras en medio de su enojo. Hermanos, no es cierto que muchas veces las reacciones a un enojo son mucho más grotescas, sucias, torcidas que lo que le causó el enojo. ¿A cuántos con dolor en sus almas, a cuántos han tenido que irse al baño o al cuarto a llorar delante de Dios porque en un momento de ira cogen al niño del cabello y con un pellizco tan fuerte y sienten en ese momento que es correcto? Es que se lo ganó, me agotó me lo gané. ¿De verdad? El Señor diseñó un espacio atrás que se llama colita para disciplinar. No los brazos acá, no el cabello, no las patillas, no las orejas. Yo sé que eso da risa, pero no va a dar risa cuando su niño crezca y usted lo haya levantado a provocar a ira, ya no quiere estar con usted. Estoy hablando de verdad.
Esto es serio. Ahora pueden reírse, no estoy diciendo que no rían, pero dice el hermano que escribió, no es lo mismo tener que sanar un herido que nunca haber herido a nadie. No es lo mismo tener que sanar a un herido que nunca haber herido a nadie. ¿Cuántos matrimonios, dice el artículo, cuántos matrimonios han sido severamente afectados por los desvaríos de un marido o una esposa iracunda? Detalles simples, cosas que de verdad no tienen trascendencia, y se forma un problema en Estados Unidos por causa de los celulares. Un muchacho en su casa se le dañó el Wi-Fi, se quedó sin redes sociales. Fue tanta su furia que fue y cogió a su mamá, cogió un cuchillo y se lo clavó en la mano. Ustedes se imaginan después cuando el muchacho piense, y de verdad yo debí reaccionar así. Ahora, el impío no entiende, el impío cree que eso es correcto. Pero a veces como creyentes podemos llegar a esas reacciones y devolvernos y decir, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lleguemos a este punto? Por eso es necesario preguntarnos dentro de como creyentes, ¿vale la pena la causa porque estoy peleando? ¿Vale la pena que yo cree más miseria de la que ya hay por cosas que de verdad no tienen trascendencia? Entonces el apóstol Pablo dice, mira, todos estamos llamados a airarnos, todos estamos diseñados por Dios para airarnos. Pero lo que no puedes hacer o lo que no se te permite o lo que el creyente está llamado a hacer es no peque en medio de su enojo. Mire, ahora el sabio dice, el que no hace caso de la injuria es prudente. Es prudente y no hace caso de la injuria porque Cristo está con él, punto. O sea, no vamos a exaltar a superhombres o no. Es Cristo morando poderosamente en la vida de una persona que puede asimilar el golpe y no explotar. Son de esas personas que cuando son ofendidas elevan su oración al cielo, la ponen delante de Dios y ¿saben quién ahora lo tiene que saber? ¿Quién más tiene que saber después de que él la ponga? Señor, mira, tuve una situación difícil, me hirieron, pero lo pongo delante de ti. No le pagues conforme merece, pero por favor, no dejes que se dañe mi corazón. Si esta persona sabia puso eso delante de Dios, ¿quién más lo tiene que saber? ¿Quién más lo tiene que saber? Nadie. Está contenta, ya Dios lo sabe. El que dice mía la venganza ya lo sabe, pero el que lo riega dice no, la venganza es mía. La venganza es mía. Hermanos, el apóstol Pablo nos dice, hay una cosa que hay que desechar, la ira pecaminosa. Hay que asumir una ira justa conforme a la palabra de Dios. Dice, airaos, está bien, me puedo airar, pero no peque. Listo. ¿Qué otra razón me da para batallar y desechar? Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y hemos leído este pasaje muchas veces, pero hay que hacer un poco más de énfasis. Esto es un serio, profundo y llamado grandísimo de alerta a solucionar las situaciones pronto. Pronto, para un judío, el día empieza a las 6 y se acaba a las 6. Es decir, el día cae a las 6 de la tarde. El apóstol Pablo dice, mire, antes de que acabe el día, arregle el problema. Es decir, en otras palabras, no te acuestes enojado. Ahora, familia, ¿nos hemos acostado enojado alguna vez? ¿Quién en su sano juicio está acostado enojado al lado de la cama berrinchoso o berrinchosa y cree que es pecado? No es justo, es correcto. Está bien, yo estoy ofendido, yo me voy a acostar enojado porque tengo todo el derecho a hacerlo. El Señor dice, mira, espérate, enójate, está bien, no peques con tu enojo y no te acuestes de esa forma enojada. ¿Por qué es tan importante esta reflexión del Señor? Porque resulta y pasa, ¿no? En una mente boba o tonta o no, o en una mente ilusa, piensa que al otro día, después de pasar la noche enojada, va a amanecer mejor. Mira, mi amor, estuve pensando toda la noche y de verdad, bueno, puede pasar, pero lo que generalmente pasa es que al otro día se amanece enojado y peor. Y peor, y peor. Y entre más pasa el tiempo, desde el día del enojo, sin solucionar, se pone peor y van creciendo y van creciendo, hermanos. Y todo lo que comienza a pasar en la vida de este hermano, lo comienza a interpretar a la luz de su amargura. Todo. Uno se vuelve experto en atar cabos, ¿no? Entonces, mira, ya está, y está hablando con esa hermana, que está hablando de mí.
Y se daña el corazón solo. Y se le daña el ambiente cuando ella llega o él llega, todo comienza. El Señor dice, arreglen ese problema, porque ese problema, si no se soluciona pronto, va a dañar la iglesia, los va a desunir. Ahora, ¿en qué resulta un problema, una herida no solucionada, según la Biblia? Pueden pasar en dos cosas, resentimiento y amargura. Ahora vamos a volver a hacer un test. Hay un test aquí que hicimos con las damas en un material que vimos. ¿Cómo saber que tengo raíces de amargura? ¿Quieren hacerlo? ¿Cómo saber que tienen raíces de amargura? Primera, existe una situación o una herida en el pasado que aparece frecuentemente en la mente y aún la despierta en la noche. Sí. Esa situación que uno recuerda y automáticamente trae dolor y se le daña el genio, solito se echa carbón. Es una situación en su vida. Dos, está maquinando maneras de vengarse si tan solo tuviera la oportunidad de hacerlo. O sea, tal vez no lo haga, tal vez no, pero está maquinando oportunidades de... Tres, recuerda los más pequeños detalles de ese dolor. Los detalles, hora, día, color, camisa, fragancia, almuerzo, desayuno, lo que pasó exactamente. ¿Y saben por qué? Porque dicen que la amargura tiene memoria de elefante, porque de tanto recordarlo y de tanto pensar en ello, ahí lo tienen fresquito, presente todo el tiempo lo está recordando. Si se siente ofendido y está ofendido, cuando se quiere arreglar un problema con el ofendido y esa persona está en amargura, utiliza esa expresión, es que yo tengo la razón. Dice, sí, yo no estoy diciendo que no la tengas, es que estamos hablando de la reacción, no del problema. El problema, mis hermanos, es que la ira mal llevada ataca a la persona y no ataca el problema. ¿Es comprensible eso? No ataca el problema como tal, sino ataca a la persona, como si esa fuera la solución. La ira y la amargura atacan a la persona y no atacan el problema. Y van a decir, pero es que yo tengo la razón. Y dice, mire, alguien que diga que yo tenga la razón, hay que orar nomás. Señor, muéstrale que no tiene la razón. 5. Le sucede que cuando está leyendo la Biblia o está escuchando un sermón, está pensando que eso le aplicaría a tal y tal persona. Está leyendo la Biblia, dice, esto es para mi tía. O está escuchando el sermón y en medio de su vida piadosa está diciendo, Señor, de verdad, ábrele entendimiento porque eso es para ella o es para él. Hermanos, escuchen, esos son síntomas de amargura. Esos son síntomas de amargura. Si la palabra, si la predicación, si el estudio no está aplicando a su vida y usted tiene un espejo y le echa la culpa a los demás, eso es un síntoma de amargura. Un amargado o una amargada habla así. Cuando se acerca a usted, dice, y yo no soy el único o la única que piensa así. Muchos piensan como yo. ¿Y quiénes son esos muchos? No sé, pero muchos piensan como yo. ¿Pero quiénes son? No voy a decir, pero muchos piensan. ¿Has visto? Se acercan y utilizan esos términos para decir que hay mucha gente, él o ella está liderando una batalla en contra de este pobre impío que la ofendió. Pero cuando habla, dice ella, dice el autor, escribió esto, durante un problema que experimentamos en nuestra iglesia, entró en combate uno de los amigos más íntimos de la amargura, el chisme. La persona amargada piensa que tiene razón y probablemente sea cierto. Busca a otros, comparte su experiencia, fundamenta su actitud con exageraciones y generalizaciones, refiriéndose, todo el mundo piensa como yo y no solamente estoy así. Eso hace la amargura. Último, cuando se refiere a la iglesia, no se refiere a mi iglesia, sino dice, en esa iglesia no hay amor. Y lo curioso es, ¿cómo es posible que alguien que diga ser creyente se excluya de aquel que Cristo lo añadió? O sea, es decir, cuando tiene amargura, es que en esa iglesia no hay amor. Y dice, bueno, ¿y es que usted no es parte de la iglesia? Es que en esa iglesia, esos términos, hermanos, esos 7 punticos, son síntomas de que sufres de amargura. Y posiblemente en este momento estés pensando que es correcto. Pero el Señor dice, tienes derecho a enojarte, sí, pero tus reacciones no. Y que sigas con ese enojo día tras día tras día no es correcto. ¿Y saben por qué no es correcto? Terminemos el texto. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, coma,
ni deis lugar al diablo. Alguien puede argumentar, pastor, yo solito soy suficiente en mi pecado para dañarme y envenenarme el corazón. Ese puede ser un argumento válido, pero no es un argumento válido del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, cuando usted no arregla esta situación y el problema continúa, le está dando lugar al diablo. Ahora, hermanos, con cuánta fiereza, con cuánta maldad, con cuánta perversidad va a aprovechar el diablo esa oportunidad. Ahora, sigan pensando que el diablo no tiene lugar acá. Es tan importante lo que piensa Pablo de los ataques de Satanás, que el capítulo 6 de Efesios está dedicado a la armadura de Dios. Piense por un segundo qué significaría darle lugar al diablo. En otras versiones traduce como cuando usted va a cerrar una puerta y que no queda cerrada, sino que alguien le mete el pie. Es más o menos en otras versiones como traduce. Es decir, darle lugar al diablo es darle una oportunidad de que él haga mucho peor lo que ya es peor y que haga todo el daño posible, y lo va a hacer. Cuando el apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, nos dice, mire, todos tienen derecho a enojarse, pero no responda con pecado. Y si responde con pecado, no se acuesten enojados. Porque si se acuestan enojados, el problema se va a poner mucho peor, muchísimo peor. Y se va a poner muchísimo peor porque Satanás no va a perder oportunidad en torcerlo, en hacerlo mucho más sucio, en hacerlo mucho más enconoso, en hacerlo mucho más vergonzoso. En Corintios, el apóstol Pablo, cuando habla de perdonar al hombre que se acostó con la esposa de su papá, dice, al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Y saben qué significa maquinaciones? Una conspiración planeada por el mismo Satanás. Ahora imagínense en un plan diseñado por Satanás. ¿Tendrá poder? ¿Habrá hecho una investigación bien hechecita de cómo atacar en medio del problema? Sí. Dice, Satanás va a hacer una conspiración bien planeada para conseguir un propósito que termine haciendo el peor daño posible. Hermanos, un problema no solucionado hoy día le están dando lugar al diablo cada día más, para que lo envenene, para que lo dañe, para que lo haga peor, al punto que la iglesia puede terminar en división, o al punto que este miembro o esta persona de la iglesia termine yéndose. La Biblia dice, no se ponga el sol sobre su enojo. ¿Por qué? Porque le va a dar lugar al diablo. De nuevo, hermanos, yo sé que este sermón ha sido muy práctico, pero es que de eso se trata, de mirar qué significa cada cosa. Pero delante del Señor, y ustedes, cuando uno se acuesta enojado, piensa que está haciendo mal. Entonces es un mal hábito que debe ser desechado. Eso nos dice la Biblia. Pero uno se acuesta enojado y importa, tengo todo el derecho. Y eso lo va a aprovechar para Satanás para decir, sí, tienes todo el derecho de que eso lo estés sintiendo y tienes toda la razón, y te va a llevar a toda la autocompasión posible. Y vas a ser una persona llena de amargura, y una persona amargada, en lugar donde se siente, va a empezar a hablar de problema. Mira lo que me pasó, mira lo que me pasó, mira lo que me pasó. Y uno dice, mira, ya, desecha eso. Acostarse enojado, solamente en ese detalle, es como si el viejo hombre ganó ese día y le dimos la autoridad en ese día. Y no solamente le dimos la autoridad, sino las llaves, si me permite la expresión, a Satanás para que lo haga mucho peor. Hermanos, ustedes y yo somos conscientes, todos hemos vivido esto. Cuando un problema avanza, no se hace peor. Y se hace peor. Y Dios nos dice, se hace peor porque tú le das lugar al diablo. Y el diablo no va a perder oportunidad para dañar, para destruir, porque ese es su oficio. A eso se dedica. Estos son los dos pasajes que vamos a ver solo en esta mañana. Y yo ruego al Señor que no vayan a pensar como si fuera un sermón moralista. No, estamos hablando de lo que el Señor Jesucristo en la vida de sus hijos espera que pase y pasará en la vida de sus creyentes. Ya no más mentiras y ya no más iracundeces, no más. Miren, todos con la mano del corazón, si me permiten.
¿Cuántas veces un enojo se ha tirado un buen día? Y uno cree que es correcto. Porque yo tengo la razón. El Señor dice, no tienes la razón. Tienes la razón en enojarte, pero tu reacción es pecaminosa, tu reacción es malévola, tu reacción le hace daño al cuerpo y a ti, tu reacción le hace daño a la familia. Deséchalo en el nombre de Cristo Jesús, arrepiéntete. Porque no solamente haces daño, sino que le sigues dando lugar al diablo. Es cierto, mis hermanos, que el cristianismo es una lucha continua. Y vamos a tener que luchar con la mentira y el enojo, tal vez algunos de nosotros hasta los últimos días. Pero tenemos un Dios que nos está limpiando. Yo espero que en su cristianismo, en su vida aquí hoy, diga, bueno, Señor, llevo 5 años y te doy gracias porque no soy la misma explosiva de hace 5 años. Pero si después de 5 años es igual o peor, ¿qué piensan? ¿No es un motivo de reflexión? Porque tal vez, siendo benignos, tal vez es un hábito que está en tu vida que tú consideras justo y correcto. Hasta que no lo veas como pecado y como maldad delante de Dios que te lo está diciendo hoy, no va a haber una lucha real. ¿Ves la mano del Señor haciéndote como Él? Yo no estoy hablando si usted dejó de mentir, si usted... No. ¿Ves a Cristo formándonos, moldeándonos, dándonos ese carácter que Él quiere que tengamos y nos está llevando a buen término? La mentira es un acto continuo de querer tener contento a los hombres. Y el enojo es horrible. ¿Qué tan serio se toma el Señor el enojo? ¿Qué tan serio, Señor, se toma el no perdonar? ¿Recuerdan la historia de los 2 deudores? El más grande le perdió una deuda grandísima y el otro sale ya perdonado, no debe nada y sale y hay una deuda pequeña y lo coge del cuello y dice, págame hasta lo último que me debes. Y lo manda a la cárcel. ¿Saben qué dice el Señor al final? Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amados, esto es serio. Eso no es un asunto de pastores, es un asunto de Dios. Si tú dices que eres creyente, pero lo que hizo Cristo en la cruz por ti no es suficiente, tienes un problema muy grave, porque el Señor dice, así también mi Padre Celestial, dice el Señor, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno su hermano a sus ofensas. Y yo les aseguro esto, la ofensa que te hayan hecho no es ni la sombra de lo que tú le has hecho a Cristo y lo que Cristo pagó en la cruz. Nuestra motivación a perdonar es lo que Él hizo en la cruz. A mí me ofendió un hermano, a Cristo lo ofendieron impíos, borrachos, lo que ustedes quieran que fueron antes. Y aún así nos amó, nos perdonó y nos restauró. Entonces, mis hermanos, estos hábitos de estar diciendo mentiras y estos hábitos de enojarse y creer que te da la razón, no es libertad. Eso es esclavitud. Eso no es libertad, es esclavitud. Y si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres. O sea, en este momento no es un asunto de decir, Señor, no, es un asunto de ir al Señor y decir, Señor, deme libertad, porque solo tú me la puedes dar. O sea, no son asuntos prácticos saliendo de acá, es un asunto de ir al Señor hoy y decir, Señor, mi ira y mi amargura me están haciendo muchísimo daño. Por favor, límpiame y hazme más blanco que la nieve, porque Él tiene el poder de hacerlo y lo quiere hacer. Y lo desea hacer. Se deleita en hacer. No tienes, amado hermano, no tienes que vivir siendo más un iracundo o una iracunda. No tiene que ser más así. Oh, es que yo soy un hombre muy serio. No, tú eres un hombre pecador, esclavo de la ira. Punto, ya, no más. Pastor, usted no sabe lo que me hicieron. Yo no sé lo que te hicieron, pero yo sé lo que tus pecados le hicieron a Cristo. Y esa es nuestra motivación para perdonar y no seguir en ese camino. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hermanos, no es lo que yo interpreto de cómo vivir la vida cristiana. Es lo que dice Dios que espera de mí en el poder del Espíritu Santo, como viva mi vida cristiana. Conoceré la verdad. Y hoy hemos visto verdad. Y la verdad os hará que libres.
La ira y el no perdonar pronto te hace un muñequito de Satanás, no hijo de Satanás, un instrumento para hacer daño, para causar más daño, porque no van a pretender que Satanás solo quiere herirte a ti. La Biblia dice que son raíces de amargura. Las raíces de amargura contaminan donde vayan. Hoy podemos reconocer el pecado como pecado y decir: Señor, tráeme libertad a mi vida. No es porque seas un Gil o un López o el apellido de ustedes, que son así. Es porque tal vez ese viejo hombre está dominando esa área de tu vida y no te has dado cuenta que es pecado. Y le respondieron: linaje de Abraham somos, Señor. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices que seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo el que hace pecado, todo el que vive en pecado es esclavo del pecado, esclavo de la ira y esclavo de la mentira. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y mi pregunta para ustedes es: ¿cuántos quieren ser libres hoy? Hoy. Y si por alguna razón por allá adentro están peleando con esas cosas diciendo: no, es que yo tengo la razón, mueran a eso. Mueran a eso. En el poder de Cristo, mueran a eso. Y podemos ir al Señor: Señor, solamente seré libre si tú me haces libre. No hay otra razón. No hay 5 pasos para abandonar la ira hoy. No. En el creyente, el único deber con la ira pecaminosa es desecharla. No hay otra cosa, es desecharla. Señor, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y que Dios tenga misericordia, que Dios tenga piedad, y la tiene. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, Señor, hay muchas cosas que hacemos que las justificamos neciamente, que nos hacen daño, pero hoy es un día, Señor, en donde rogamos que nos des libertad, que nos permites ver el pecado como pecado y nos permitas arrepentirnos, venir a ti en arrepentimiento y fe, Señor, reconocer que la ira desmedida, que estos ataques de rudeza son esclavitud. Son esclavitud, Señor, que hace daño donde quieran que están. No podemos pretender, Señor, decir vivir para Cristo y no escuchar sus mandatos con seriedad. Padre, permítenos en el poder del Señor, guiados por el Espíritu Santo, de verdad, que no importa la situación o el problema que haya, lo solucionemos antes de que acabe este día, para no darle más motivos de echarle veneno a Satanás a la herida. No es la vida en libertad, no es la vida con gozo a la que estamos llamados, Señor. Y no es sabio, en mi humilde opinión, no es sabio, Señor, seguir defendiendo la amargura y justificándola, porque el único culpable de mi amargura es mi pecado. Señor, tu palabra dice claramente que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Señor, ven aquí, dale libertad a quien tú quieras, sana a quienes tú quieras, levanta a los que tú quieras, y en todo que tú seas glorificado, mi Rey, mi Señor. Levanta la iglesia Betania, la Reforma, amor por Cristo, por el Evangelio, por tu palabra. Señor, no permitas, Señor, que estos temas se puedan convertir en un asunto moralista o legalista, creyendo que si dejo de hacerlo soy salvo. No, Señor, estamos hablando del patrón de vida que tú diseñaste para nosotros, para vivir en libertad. Eso es lo que vivimos en esta mañana. Padre, guárdanos, protégenos, danos unos minutos en silencio, quebranta con el martillo de tu palabra, derriba todo ese orgullo, esa prepotencia, sana todas esas heridas enconadas que hay en nuestros corazones, porque no tenemos que seguir haciendo caso a esas miserias. Y hoy es un día de libertad. Señor,
Permítenos orar y ten piedad de cada uno de nosotros. Vamos a orar, familia. Señor y Padre Celestial, Señor de los cielos, permítenos recordar que la ira que estaba sobre nosotros ya cayó sobre el Señor Jesucristo. Ya tú eres nuestro Padre amoroso y déjanos verte como tal, Señor. Y podemos ir hoy en arrepentimiento y fe, conforme a tu palabra, a decir: Señor, trae libertad a mi vida. Haznos más blancos que la nieve, Señor. Límpianos y seremos más blancos que la nieve, Señor de los cielos, porque tú tienes el poder. Yo no, ni nadie aquí tiene el poder de hacerlo. Si tú no das libertad, los enojones seguirán siendo enojones y las enojonas seguirán siendo enojonas. Los mentirosos seguirán siendo mentirosos, igual las mentirosas. Solo tú tienes el poder de traer libertad en esta mañana. Que no descansemos en decisiones necias, finitas, y podamos pedirle al que tiene el poder y la gracia de obrar más allá de lo que pedimos y nos conceda vivir en la libertad a la que hemos sido llamados, revestidos, renovados y despojados de todo aquello, Señor, que no es sino miseria e inmundicia, que no tenemos que llevar y que tú nos llamas a desechar. Bendito sea tu nombre. Guárdanos en esta mañana. No permita, Señor, que este sermón se preste para que en la tarde la esposa o el esposo o el hijo o la hija miren a sus padres o a su familiar o a su esposa y digan: ¿sí escuchó? No. Que podamos decir: Señor, sí te escuché hoy. Hablaste a mi vida, Señor. Y permítenos tomar 30 segundos más para poner en oración a ese hermano o hermana o a ese familiar que sabemos que tiene esa lucha, Señor, y que rogamos que tú le des libertad. Amado Señor y Padre Celestial, te damos gracias porque tú has dicho en tu palabra que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar y limpiarnos de esa maldad. Así que podemos levantarnos perdonados, libres, gozosos, sabiendo que tú nunca más te acordarás de nuestros delitos y pecados, que tú no eres esa persona que está echando en cara las cosas y no fueron clavadas en la cruz y allá se quedan, Señor. Y permítenos que el perdón que demos hoy o el perdón que recibamos hoy ya no haga más daño, Señor, y quede atrás, que ya no duela más. Bendice tu iglesia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.